Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Hoy hablaremos de las recetas de cocina de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué será que a veces nos truenan los huesos? ¿Será peligroso? Y nos preguntan por los usos del jícaro. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro con la cultura. Iniciamos la travesía de hoy en San José, Costa Rica. Un amigo oyente dice: quiero saber acerca del libro de recetas de Sor Juana Inés de la Cruz, que se convirtió en el libro de consulta obligatoria para cocineros y gastrónomos. Oigamos la respuesta. Sor Juana Inés de la Cruz fue una famosa religiosa, poeta, filósofa y escritora mexicana. El gran talento artístico y la inteligencia de Sor Juana Inés de la Cruz la hizo escribir obras de teatro, villancicos, obras musicales y cantos religiosos. Pero su mayor inspiración era la poesía. Por eso, Sor Juana era considerada una de las mayores poetisas de la historia de la literatura americana. Aunque sea un tema poco conocido, le contamos que entre los muchos intereses que tenía esta extraordinaria mujer estaba la cocina. Dejó escrito un pequeño libro con las recetas que se preparaban en el convento de San Jerónimo, donde Sor Juana Inés de la Cruz vivió entre 1666 y 1695. Entre esas recetas estaban, por ejemplo, las tortas de arroz, buñuelos de queso, postres y platillos con carnes y verduras. Para Sor Juana Inés, cocinar era un arte y a la vez una ciencia que comparaba con la alquimia, en donde los elementos se combinan para crear nuevos sabores. La capacidad de observación y habilidad literaria de Sor Juana Inés de la Cruz se notan en el detalle y a la vez la claridad con las que describe la preparación de cada platillo. Aquí le dejamos un ejemplo de una frase suya acerca del arte de cocinar. Bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo suelo decir, viendo estas cosas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Los estudiosos de la obra de Sor Juana dicen que el recetario tiene un gran valor histórico y cultural, pues permite saber cómo se comía en aquella época en los conventos de México. Los platillos eran una mezcla de recetas españolas e indígenas que son la base de la rica cultura gastronómica mexicana. Por cierto, esa riqueza culinaria ha sido declarada herencia inmaterial de la humanidad por la UNESCO, que es una parte de la ONU encargada de la educación, la ciencia y la cultura. Es así como el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz se ha convertido en un documento de consulta no solo para los historiadores, sino para muchas personas dedicadas a la cocina y a la gastronomía. Hola, quiero saber qué significa la palabra alga. Es la pregunta del señor Alex Oportas, quien nos envió un WhatsApp desde Nicaragua. Oigamos la respuesta. Las algas son organismos que, al igual que las plantas, aprovechan la luz del sol para producir su alimento. La palabra alga viene del latín y la usaban los antiguos romanos para llamar a las plantas del mar. Las algas viven en mares, ríos y lagos. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo en clasificarlas como plantas, ya que no tienen raíces, hojas y otras partes propias de las plantas. Se conocen aproximadamente 30.000 especies distintas de algas que viven en ambientes muy distintos, desde lugares muy calientes hasta las heladas regiones polares. En cuanto al tamaño, le contamos que hay algas tan pequeñas que 1.000 de ellas podrían caber en la cabeza de un alfiler. Es el llamado fitoplancton. También hay algas marinas tan grandes que pueden medir hasta 100 metros.
Las algas varían de color según la profundidad a la que viven. Por ejemplo, las algas que viven en aguas superficiales son verdes o de color café, y las que están en lugares más profundos son de color rojo. Las algas son muy importantes en la vida de los mares, ríos y lagos, pues producen oxígeno y proveen alimento y refugio a los peces y otros animales. Los seres humanos también usan algunas especies de algas como alimento desde hace miles de años. Por ejemplo, en Japón se hacen varios platillos típicos con algas, como por ejemplo el sushi. Esas algas son muy nutritivas y forman parte de la comida tradicional de otros países como China, Corea, Noruega e Irlanda. Hoy en día las algas se usan para fabricar medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, fertilizantes y en la industria de los alimentos como espesante. El paisaje del campo, de la montaña, sirvió de inspiración para que un cantautor muy recordado de Nicaragua, Otto de la Rocha, compusiera esta canción y que con las guitarras nos regala y se titula Brumas. Contemplando la belleza de tu tierra, mil recuerdos asomaron a mi mente. El paisaje de tus verdes cafetales son ensueños que ya nunca olvidaré. El recuerdo de un amor, un pedazo de ilusión, una flor y un corazón que murió. Mañanitas fresquecitas de un abril, vestiditas con el manto del amor. Es mi tierra la más noble y más gentil, y no temas, yo te brindo esta canción. Entre brumas y paisajes de rubí, entre flores perfumadas de azahar, crece altiva como espiga de maíz, y no pega, princesita de cristal. Es el sol que me alumbró, tu belleza me extasió y tu clima me embriagó de inspiración. Mañanitas fresquecitas de un abril, vestiditas con el manto del amor. Es mi tierra la más noble y más gentil, y no temas, yo te doy esta canción. Y no temas, yo te doy mi corazón. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Aquí estamos, amigos y amigas, luego de la música, y tenemos la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde San José, Costa Rica. Dice:
quiero saber la historia del asesinato de un adolescente afroamericano en Estados Unidos ocurrido hace 66 años. Se dice que ese hecho influyó en los movimientos por los derechos de la raza negra en ese país. Escuchemos la respuesta. Esa triste historia por la que usted nos pregunta ocurrió en agosto de 1955. El muchacho, llamado Emmett Till, de 14 años, fue brutalmente asesinado en Mississippi, Estados Unidos, mientras visitaba a su abuelo. Durante esa época, en los estados del sur de ese país, había un gran rechazo a las personas afroamericanas. Muchos de ellos eran agredidos y humillados constantemente, tan solo por el color de su piel. Según parece, el joven Emmett entró en un pequeño supermercado donde la dueña, una mujer blanca llamada Caroline Bryan, lo acusó falsamente de seducirla. El esposo y el cuñado de la mujer decidieron vengarse y se llevaron al muchacho a un lugar donde lo torturaron y agredieron brutalmente. Finalmente le dispararon y lanzaron el cuerpo al río. Al funeral de este muchacho, de nombre Emmett Till, asistieron miles de personas de diferentes estados. Además, la madre de Emmett Till decidió mostrar a la gente fotografías y videos del estado en que habían dejado a su hijo. Pocos días después, ambos criminales confesaron su culpa en un juicio, pero el jurado, integrado por personas blancas, les absolvió. La injusticia cometida en el caso de este muchacho, Emmett Till, provocó mucho enojo y descontento en la población afroamericana. Las cosas empeoraron pocos meses después, cuando sucedió otro hecho de injusticia ante un afroamericano. Nos referimos al caso de Rosa Parks, quien no quiso dar su asiento en el autobús donde viajaba a un joven blanco. En esa época, la segregación o separación entre negros y blancos en los Estados Unidos establecía que los afroamericanos debían ocupar los asientos de atrás de los autobuses. Y en el caso de que no hubiera campo para una persona blanca, ellos debían darle su asiento. La señora Rosa Parks fue encarcelada por su desobediencia a las leyes establecidas en ese entonces. Pero su gesto dio origen a una gran protesta que dio como resultado que un año después se eliminara la ley que separaba a las personas de color en los autobuses, espacios públicos, en los lugares de trabajo y en la educación. Este fue el inicio de los movimientos a favor de los derechos de las personas negras en Estados Unidos, una lucha que todavía no termina en ese país. Al agradecer la amable atención que nos prestan, les invitamos también a escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Nicaragua nos escribe la señora Brenda Flores para preguntar lo siguiente. Me gustaría saber si donde nació el Señor Jesús existían los cerdos. Hago esta pregunta porque me han dicho que en el Belén, pasito o portal que se pone en las casas en Navidad, no debe haber figuras de cerdos. En la época en la que vivió Jesús había cerdos en esa región de Oriente. El problema es que, según se señala en el Antiguo Testamento, el cerdo, junto con animales como el camello, el caballo, la liebre, los mariscos y otros más, eran considerados animales impuros y no se debían comer. Por eso, los judíos que se guiaban por los mandatos del Antiguo Testamento no se alimentaban con estos animales, y recordemos que Jesús formaba parte del pueblo judío. Ahora bien, hoy en día la gente decora los portales o belenes con una enorme variedad de animales y otras cosas que no existían en la época en que nació Jesús. Por eso es común ver lana de bosque, papel, luces navideñas, escarcha, venados y otras cosas más, incluyendo figuras de cerditos.
O sea, las personas decoran el Belén a su gusto y posibilidades. En realidad nos parece que lo más importante en cuanto a este tema es la devoción con que se haga el Belén o portal como símbolo y celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luis Enrique Mejía es un cantante legendario, amante de su tierra, de Centroamérica y de la libertad. Escuchemos del nicaragüense Luis Enrique Mejía, Ometepe. En el mar dulce del Cocibolca hay una isla con 2 volcanes, un paraíso verde de paz, donde el que llega siempre regresa, y en donde el cacique Nicarao de su belleza se enamoró. Ometepe, tierra prometida. De paz, Ometepe, tierra prometida. Ometepe, oasis de paz. La playa blanca de Santo Domingo, la luna parece un mar, donde sus aguas tibias y buenas, entre el Maderas y el Concepción, endulzan las noches de febrero, donde el isleño ofrece su mano al que respeta su tradición. Ometepe, tierra prometida. Ometepe, oasis de paz. Sagrado de barro y jade, de los abuelos que la fundaron, como mandaba la profecía, donde tallaron en piedra dura su historia llena de maravilla, rostro mestizo que aún perdura y que amalgama su identidad. Ometepe, tierra prometida. De paz, Ometepe, tierra prometida. Ometepe, oasis de paz. Chico largo en charco verde su leyenda, un misterio matizado con amor y un milagro es el paisaje de la punta La Paloma, acuarela solo pintada por Dios. Ometepe es sonaja y ocarina, amuleto de obsidiana en mi canción. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Luego de la música, continuamos con ustedes, estimados amigos y amigas, y aquí está la consulta del señor Javier Antonio Olivar Duarte. Nos ha enviado un WhatsApp desde Nicaragua y dice: quiero que me hablen de un árbol que hay en abundancia aquí en Nicaragua que se llama jícaro. ¿Para qué sirve y cómo se puede aprovechar la fruta del jícaro? Escuchemos la respuesta. En Centroamérica, el árbol conocido como jícaro puede llegar a medir entre los 8 a 13 metros de altura. Una de sus características es que da unos frutos redondos que crecen pegados al tronco del árbol. Esos frutos, llamados también jícaros, los han utilizado los pueblos indígenas de nuestras tierras desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los mayas, por ejemplo, aprovechaban las semillas del jícaro para elaborar bebidas.
La dura corteza o cáscara del jícaro también le servía como tazones y cucharas para comer. Asimismo, los jícaros vacíos o guacales los usaban como recipiente para llevar agua cuando viajaban de un lugar a otro. En la actualidad también se hacen refrescos con las semillas de jícaro. Estas semillas se licúan con canela, arroz remojado en agua y azúcar, y con la mezcla se prepara una deliciosa horchata. En algunos pueblos de Nicaragua se suelen utilizar los jícaros verdes para labrar la corteza con dibujos que representan elementos de su cultura. Esos jícaros así decorados se convierten en hermosas artesanías que los nicaragüenses venden a los turistas. También le contamos que de la corteza, frutos y hojas del jícaro se hacen remedios naturales. Por ejemplo, de la pulpa se prepara un jarabe para combatir enfermedades respiratorias. Y sabemos que en México las hojas y la corteza se usan para desinflamar lesiones en la piel. Otro uso que se le da a la pulpa del jícaro es como alimento para ganado lechero. Se usan 7 partes de zacate por 3 de pulpa de jícaro. Según parece, este alimento mejora la producción de leche en los animales. La señorita Carla Patricia García Martínez nos envió la siguiente consulta desde Chinandega, Nicaragua. Quisiera que me recomienden algún fertilizante para mi jardín. Tengo todo tipo de plantas y yo quiero que siempre estén bonitas. Tener un jardín bonito requiere tiempo y cuidados frecuentes. Uno de esos cuidados es la fertilización de las plantas. Esto se puede hacer con abonos naturales u orgánicos, o bien con fórmulas ya preparadas. Entre las fórmulas más utilizadas está la 15-15-15, que contiene nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio. Una de las ventajas de usar abonos orgánicos es que el material con que están hechos mejoran el suelo. También es muy útil aplicar abonos foliares, es decir, los abonos que se aplican en las hojas de las plantas como complemento a los del suelo. Antes de aplicar los abonos, se recomienda limpiar bien el suelo y removerlo para que penetren mejor las sustancias del abono. Ahora bien, si prefiere el abono orgánico, puede usar el humus de lombriz, que se consigue en los viveros o donde venden productos para la agricultura. Aplicar adecuadamente el riego también es un elemento importante. Tan malo es no regar como regar demasiado. Parte del cuidado de un jardín consiste también en eliminar las malas hierbas y hojas secas, revisar si hay alguna plaga y en caso de encontrarla, dar el tratamiento que se requiere. Como le decíamos al principio, mantener un jardín en buenas condiciones necesita tiempo y cuidados constantes, pero eso tiene sus ventajas. Los estudios han demostrado que dedicarse al jardín es muy bueno para la mente, pues es algo que tranquiliza y elimina el estrés. Un jardín lleno de flores y plantas hermosas y bien cuidadas ciertamente alegra el espíritu y nos da ánimo para enfrentar nuestras tareas cotidianas. En el final de nuestro programa, una frase de Martín Lutero que dice: hay 3 perros feroces llamados ingratitud, soberbia y envidia. Cuando estos 3 perros muerden, la herida es muy profunda. Programa B, Control 46. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506,
número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.